Muy, pero muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos una vez más a este espacio de pensamiento libre, de análisis sin miedo y de reflexión profunda sobre los temas que marcan la vida nacional. Esto es la Trinchera Liberal, el lugar donde nos animamos a pensar por cuenta propia, a desmontar relatos cómodos y a defender los principios esenciales de una sociedad civilizada: la libertad, la responsabilidad individual, la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. Hoy es un programa especial que lo vamos a dedicar a un tema delicado, sensible y profundamente revelador del momento cultural que vivimos en Uruguay, que es el llamado caso Moisés Martínez. Un episodio que ya no se discute solamente en términos penales, sino también políticos, ideológicos y mediáticos. Porque detrás de este caso no solo se debate la responsabilidad de una persona, sino algo mucho más importante, que es qué entendemos por justicia. ¿Qué valor le damos a la prueba? ¿Cuánto poder tienen las campañas emocionales? Y si todavía creemos en la ley como límite común para todos. Hay casos que trascienden lo jurídico, y esto sucede cuando una causa penal deja de analizarse en tribunales y pasa a ser utilizada como símbolo, como bandera, como excusa para una batalla cultural. Eso parece estar ocurriendo en este caso. Lo que debería centrarse en hechos, evidencias, testimonios y aplicación del derecho y las normas, se transformó de repente en una causa militante, en una narrativa pública y en una presión organizada sobre el sistema judicial. Y esto es grave, porque una democracia sana necesita jueces, no multitudes; necesita expedientes, no consignas; necesita pruebas, no trending topics. Cuando un juicio se convierte en espectáculo, lo cierto es que la verdad suele ser la primera víctima, ¿no? En medio del ruido, conviene volver a lo esencial. Hubo una persona asesinada, muerta. Hubo disparos múltiples. Hubo entierro posterior del cuerpo en un pozo dentro de la vivienda que no se llegó a concretar. Según el material aportado, se trató de una conducta deliberada. Así lo resultan las pericias psiquiátricas. Moisés es imputable y era plenamente consciente de lo que hacía. No fue una reacción instantánea frente a un ataque actual e inminente. Y esto importa jurídicamente, porque el derecho penal distingue entre legítima defensa, emoción violenta, homicidio simple, homicidio especialmente agravado, premeditación, perdón, eximentes, atenuantes. No es lo mismo proteger la propia vida en el momento de una agresión que ejecutar una represalia posterior. Y si borramos estas diferencias, el sistema penal deja de tener sentido. Lo cierto es que uno de los mayores logros de la humanidad fue sustituir la venganza privada, el ojo, por justicia institucional, aunque muchas veces no nos guste, es lógico. Durante siglos, los conflictos se resolvían con sangre, a duelo. Si alguien ofendía, dañaba o humillaba, la respuesta era personal o familiar, y el ciclo nunca terminaba. Luego, surgió una idea posterior: nadie debe ser juez de su propia causa. Por eso existen jueces, fiscales, defensores, procesos y reglas. El Estado de Derecho nace precisamente para evitar que cada persona se arrogue el derecho de castigar por su cuenta. Cuando se pretende justificar un homicidio actual por agravios antiguos, lo que se está reintroduciendo, aunque con lenguaje moderno, es la vieja lógica tribal de la represalia. Y eso está lejos de ser progreso, es un retroceso, aunque te lo quieran vender de otra manera. ¿Es posible comprender el dolor de una persona sin justificar sus actos? Y esto debe quedar muy claro. Una persona puede haber sufrido una infancia terrible, como muchas; puede haber vivido conflictos familiares graves, como muchas; puede arrastrar traumas reales y profundos, como muchos. Todo eso merece una atención humana, psicológica y social. Pero otra cosa completamente distinta es afirmar que ese sufrimiento convierte en legítimo el asesinato posterior de otro ser humano.
Porque imagínense que todas las personas que hayan sido violentadas, abusadas en nuestro país, no recorren el camino de la justicia y del Estado de Derecho, sino que toman la justicia por mano propia y dan muerte al violento. ¿Cómo sería nuestra sociedad? Porque si el sufrimiento, en definitiva, el sufrimiento personal, se transforma en licencia para matar, entonces cualquier drama íntimo podría convertirse en argumento penal absolutorio, es decir, eximente de pena. Las sociedades libres descansan sobre una idea simple y poderosa. Los tribunales aplican el derecho, dictan sus sentencias y deciden en base a la prueba, no en base a simpatía, no en base a presión política, ni emociones colectivas, ni en campañas digitales. Según el material aportado, se señala que muchas alegaciones posteriores carecerían de respaldo probatorio verificable en el expediente y que la última denuncia formal contra la víctima habría ocurrido 15 años atrás, habiéndose cumplido la pena correspondiente. Eso no significa negar relatos personales, significa otra cosa, que no todo lo narrado puede ser jurídicamente acreditado con el estándar exigible. Y esa frontera es la que protege a todos. Sin prueba, cualquiera podría acusar o excusarse con total impunidad. La víctima, asesinada, hoy es presentada como si fuera el diablo mismo. Pero ¿saben una cosa? No se puede defender porque la asesinaron. Hoy esa persona no está y nosotros que damos por cierto todos los relatos familiares que la hija nos cuenta o los familiares, no tenemos prueba. En 15 años no existe un testigo, no existe una denuncia, no existe un mensaje de texto, no existe ningún indicio de que esa persona haya hecho lo que le atribuyen en esos 15 años. Además, la familia estuvo distanciada, ni siquiera convivían con él, y creo que algunos vivían hasta en Paysandú. Entonces, muchas veces, cuando existen movimientos sociales atrás, las cosas pueden no ser ciertas, pueden exagerarse, y si fueron ciertas, lamentablemente, el juez y el fiscal no tienen hoy elementos para tomar ese atenuante porque no existen pruebas. Y esto es fundamental, relevarlo en un Estado de Derecho. Estamos viendo una tendencia moderna muy peligrosa, que es reemplazar hechos comprobables por relatos convincentes, que hoy, insisto, no sabemos si son verdad o son mentira. Pero como atacan la emoción de las personas, la gente los da por hecho, la gente los da por verdaderos. Ya no importa tanto qué ocurrió materialmente, parece que importa quién emociona más, quién moviliza más apoyo, quién domina redes sociales, quién instala mejor una historia. Pero los tribunales no están para premiar narrativas exitosas, están para establecer verdad procesal a partir de evidencia. Si permitimos que la emoción desplace a la prueba, entonces la justicia deja de ser justicia y se convierte en competencia comunicacional. Lo cierto es que hoy vivimos una novedad histórica. Millones de personas opinan instantáneamente sobre causas que desconocen. No tienen la más pálida idea de la veracidad de lo que se dice y sin embargo lo dan por cierto. Ven un titular, un fragmento, un video editado, una consigna viral y ya condenan o absuelven. Las redes sociales tienen valor como espacio de expresión, pero son pésimos sustitutos del debido proceso. No escuchan a todas las partes, no exige prueba, no valoran contexto completo, no aplican reglas, no asumen responsabilidad. Son tribunales emocionales sin garantías. Esos son las redes sociales. Y nosotros como ciudadanos inteligentes no podemos dar por cierto todo lo que nos cuentan y nos dicen. Hay que probar. Y más hay que probar cuando lo que se denuncia es un hecho grave,
Con más rigor tenemos que analizar si eso fue cierto o no, si es exagerado o no. Es fundamental porque si no, caemos en la completa inseguridad jurídica. No podemos caer en esto. No podemos presionar a los jueces, porque si presionamos a los jueces, la institucionalidad se resiente. Toda persona tiene derecho a protestar y opinar sobre sentencias. Eso está bien, eso es la libertad. Pero una cosa es disentir y otra es intentar condicionar fallos mediante movilización organizada. Cuando grupos ideológicos transforman cada causa en un campo de batalla, envían un mensaje implícito, que es que si el juez no falla como queremos, iremos por él. Eso erosiona la independencia judicial. Y sin independencia judicial no hay libertad individual. Porque mañana esa presión podrá venir desde cualquier sector, izquierda, derecha, corporaciones, sindicatos, grupos identitarios o poderes económicos. La regla debe ser una sola. El juez decide por derecho y por prueba, no por miedo ni por presión. Muchos creen que una sentencia solo afecta a los involucrados, y no es así. Cada fallo relevante crea precedentes, precedentes culturales, interpretativos, jurisprudenciales, hasta simbólicos. Si se instala la idea de que un homicidio puede justificarse por conflictos antiguos, no probados rigurosamente, el mensaje social será peligroso. Matar puede ser comprensible, la prueba es flexible, el resentimiento excusa, la justicia privada puede tener premio. Eso genera incentivos perversos para el futuro, porque muchas personas que también son violentadas pensarán, bueno, voy a ejecutar a mi agresor, total, si después, con movilizaciones, con redes sociales, presionamos a la justicia y en definitiva me dan un indulto o me eximen de la pena. Eso sería un desastre para nuestra sociedad. A ver, que quede claro, Moisés era plenamente consciente de lo que hacía. Tomó un arma, fue hasta la casa de su padre, entró por la ventana y lo ejecutó, no sé si estaba dormido o no, con 14 o 15 disparos letales cada uno de ellos. Luego, estuvo 3 días en la casa con el cuerpo. Se dice que estaba vendiendo inclusive los bienes de la casa, e inclusive dicen que fue por un tema de herencia, pedirle plata. Y quiso esconder el cuerpo haciendo un pozo. Y además obstruyó la justicia porque no presentó el arma. Y el arma es muy importante en este caso. ¿Indulto a esta persona que fue a ejecutar a sangre fría? ¿Eximir la pena a esta persona? Sería terrible para nuestra sociedad y para el Estado de Derecho. La verdad es que el liberalismo, que es lo que yo sostengo, sostiene una revolución moral, que somos todos iguales ante la ley. Debería ser de cajón, ¿no? Acá no importa el sexo, la clase, la ideología, la popularidad, no importa capacidad de victimización pública. Si dos personas cometen actos equivalentes, pero reciben trato diferente según respaldo militante, entonces no hay justicia, hay privilegio. Y donde hay privilegio desaparece la república. Porque Moisés tiene que ir a la cárcel por lo que hizo. Tiene que ser responsable por sus actos. Y si él entendió que su padre debía morir por actos aberrantes que hizo en el pasado, y lo mató, y concretó el ojo por ojo y su venganza, debe asumir la responsabilidad por sus acciones. Y debe ir preso. Y no debe escudarse en movimientos sociales que pretendan indultarlo, convertir en político lo jurídico. No, debe hacerse cargo de su accionar. Montesquieu enseñó que para evitar abusos el poder debe dividirse, ¿no? Entre esos poderes,
uno debe juzgar con independencia. Y estos liberales, como John Locke, defendió también que la ley debe ser general, conocida y aplicada con neutralidad. Todos entendieron algo básico, que es cuando la justicia se politiza, la libertad y la seguridad jurídica peligra. Los sentimientos importan en la vida humana, claro que sí, pero el derecho penal necesita objetividad. Si no, no es derecho. Si se transforma en un análisis puramente subjetivo de dolores internos, traumas no verificables y percepciones personales imposibles de contrastar, el sistema se vuelve completamente imprevisible. Y la previsibilidad jurídica es indispensable. La gente debe saber qué consecuencias tienen los actos. Si todo depende luego de qué narrativa resulte más persuasiva, nadie conoce realmente la ley. Hoy estamos en tiempos donde se intenta borrar la responsabilidad individual y diluirla en cuestiones exógenas, porque parecería que sería culpa de la infancia, de la sociedad, el patriarcado, el capitalismo, la familia opresora, todas las estructuras de poder. Parece que la culpa está fuera y nunca en uno. Evidentemente, y no se niega que hay influencias reales, pero los adultos siguen siendo responsables de sus decisiones. Y si Moisés decidió concretar su venganza por el motivo que fuera, debe pagar las consecuencias de su venganza. Claro que es perfectamente posible sentir compasión por alguien condenado y al mismo tiempo sostener la validez de la condena, pero esa madurez es escasa hoy. Muchos creen que solo hay dos opciones: demonizar totalmente o absolver totalmente, y no. Puede haber una tragedia humana y responsabilidad penal al mismo tiempo. De hecho, gran parte del derecho se ocupa precisamente de casos dolorosos y complejos, pero no podemos tener un discurso de antirresponsabilidad por nuestras acciones. Una parte del periodismo moderno convierte expedientes complejos en novelas binarias, y entonces tienen el bueno versus el malo, la víctima pura versus monstruo absoluto, justicia cruel versus pueblo sensible. Pero la realidad jurídica rara vez encaja en esos moldes infantiles, en ese binomio. El periodismo serio debería explicar qué es lo que exige una legítima defensa, cómo se valora la prueba, qué es un atenuante, por qué importa el debido proceso, ¿existe prueba o no de la violencia? Sin eso, solo fabrica indignación rentable para tener más seguidores. Pero acá, lo que muchas veces los periodistas no ven, es que acá tenemos dos instituciones de la democracia como es la Fiscalía y el Poder Judicial que estuvieron de acuerdo. Y nosotros, los periodistas y los movimientos sociales, ponemos en discusión, porque la Fiscalía pide 18 años por homicidio agravado con arma de fuego y por el vínculo. Dos hechos objetivos. Y luego, la justicia comparte la responsabilidad penal del imputado y le da 12 años. Es decir, tenemos dos instituciones que concordaron lo mismo y que tienen el pleno conocimiento de la causa, las pericias que se le realizaron a Moisés, la prueba de la escena del crimen, los relatos, los testigos. Y sin embargo nosotros, luego viene un familiar, nos cuenta un relato y tiramos por la borda la causa, el expediente judicial y la prueba. Y eso es un sinsentido. ¿Por qué? Porque apelamos siempre a la emoción. La emoción y el sentimiento y el dolor por encima de las causas judiciales, en donde allí está la verdad. No hay otra cosa que no esté en el expediente. Nosotros no podemos hacer justicia sin prueba. Todo está allí. Y esta es la base de la democracia y de un Estado de Derecho. Y sin embargo, en los medios parece que impera más la emoción que los datos objetivos de una causa judicial llena de prueba, que acreditan lo evidente, que Moisés
fue a matar a su padre, de manera premeditada. Y acá tenemos que pensar fríamente, porque si mañana cualquier homicida puede alegar años de humillación o maltrato psicológico no probado, abusos antiguos sin corroboración, traumas familiares narrados retrospectivamente, ¿cómo distinguir casos genuinos de relatos oportunistas? Y esto diluye y de alguna manera erosiona las verdaderas causas de abuso y violencia. El derecho no puede construirse sobre imposibles probatorios, eso hay que entenderlo, porque entonces el sistema premiará al mejor contador de historias, sin prueba. Y insisto, la justicia, su sostén, su cimiento, son los hechos probados. No tiene otro horizonte. Esa es la frontera. Es fácil defender principios cuando el caso es sencillo. Lo difícil es sostenerlo cuando la historia conmueve. Ahí se prueba la seriedad institucional de un país. La ley existe precisamente para los casos emocionalmente complejos, no para los simples, que obviamente que existe, pero aquí es donde se pone a prueba. Si solo vale cuando coincide con nuestros sentimientos, entonces no es ley, es humor social del momento. Si existían conflictos reales, una sociedad libre ofrece caminos legítimos. Debieron recorrer el proceso legal, los instrumentos que el ordenamiento jurídico le pone a disposición, que es la denuncia penal, solicitar medidas de protección, alejamiento, tratamiento psicológico, redes de apoyo, intervención judicial previa. Nunca la ejecución privada. Presentar el homicidio como única salida suele ser una falsedad moral y práctica. Las peores arbitrariedades comenzaron siempre igual. Decían, este caso es excepcional. La emoción importa más que la norma. El procedimiento estorba, la prueba es demasiado fría, y así se abren grietas. Y luego por esas grietas entra el abuso generalizado. Tal vez algunos piensen que este debate solo importa a juristas, y eso es un error. Importa a todo ciudadano, porque cuando la prueba pierde valor, cualquiera puede ser víctima. Cuando la presión manda, cualquiera puede ser sacrificado. Cuando la ley se vuelve flexible, nadie está seguro. El llamado caso Moisés Martínez no debe analizarse solo como un drama personal, ni solo como un expediente penal. Debe verse también como espejo cultural de nuestro tiempo. ¿Seguimos creyendo la ley objetiva o entregaremos la justicia al sentimentalismo militante? ¿Seguiremos defendiendo la prueba o la reemplazaremos por narrativas virales? ¿Seguiremos sosteniendo igualdad ante la ley o aceptaremos excepciones para quienes tienen mejor aparato de presión? Desde la trinchera liberal lo decimos con mucha claridad. Una sociedad libre necesita compasión humana, sí, pero necesita todavía más instituciones firmes. Sin ley igual para todos no hay libertad. Sin jueces independientes no hay derechos. Sin prueba no hay justicia. Sin responsabilidad individual no hay civilización. Queridos oyentes de Radio Cuervo, gracias por acompañarnos una vez más. Sigamos pensando con valentía, sin repetir consignas ajenas, ni dar por verdaderos relatos que carecen de prueba, defendiendo la razón frente al ruido y la libertad frente al avance del relato. Así, nos reencontramos en la próxima edición de La Trinchera Liberal. Que Dios los bendiga. Buenas noches para todos. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón. Somos un río